Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a ver cómo se hacen unos mejillones gallegos al vapor. Primero, cuando vayáis a comprar los mejillones, tenéis que cercioraros de que los mejillones están cerrados. ¿Veis? Están cerraditos. ¿Veis? Nosotros estos ya los hemos lavado. Le hemos quitado un bigotito que traen ahí en el lateral. Los hemos pasado por agua, les hemos echado unas hojitas de laurel, sin sal y sin nada, ¿vale? Fijaros que los mejillones están todos cerrados. Si vais a comprar los mejillones a una tienda, una gran superficie, un supermercado, y los mejillones están abiertos, no valen, no los compréis, están estropeados, no valen. Aunque no huelan, estarían muertos, porque el mejillón, cuando está vivo, se queda así, ¿veis? Está duro y cerrado. ¿Ves? Están todos así. Estos son mejillones gallegos, de aquí, de las Rías Baixas. ¿Ves? ¿Ves el color que tienen? Es el típico mejillón de aquí, de las Rías Baixas. Y bueno, y se hace primero recordar que, ¿ves? Que este tiene ahí unas pelusillas, esto se le arranca. De hecho, los otros ya veis que no tienen. Es porque ya los hemos limpiado. Y recordar. Primero, que, bueno, si esto está abierto y resulta que lleva muerto de hace 2 o 3 días, esto huele que tumba. O sea, los mejillones no pueden oler a nada, más que a nada, a mar, a agua salada. Vale. Y eso, recordar, si ese mejillón, ¿veis cómo viene aquí? Están abiertos, no los compréis, se los dejáis de regalo allí al que os lo venda. ¿Veis? Están todos cerrados. No hay ni uno solo abierto. ¿Veis? Estos no son muy grandes, son más bien pequeños, pero bueno, es lo que hay por aquí. Los buenos, como siempre, se van para afuera. ¿Veis? Mirad que hay aquí una pota de ellos. ¿Ves? Le echáis agua hasta que se cubran los mejillones. Las hojitas de laurel, no hace falta que le echéis sal ni nada. Si queréis también le podréis echar unos gajitos de limón, también le quedan bien. Y nada, pues con los mejillones lavaditos los ponéis en una olla, ¿veis? Como este. Aquí hay 2 kilos de mejillones, hay 2 bolsitas de mejillones, hay 2 bolsas de 1 kilo. Y... ¿ves? Está cerrado. Y eso, si os dice, no, es que estos están abiertos, están buenos, están bien. No, es una milonga. Tienen que estar cerrados y duros además. Esto no eres capaz de abrirlo tan fácil así con la mano. Hasta pinzándolos con un cuchillo cuesta mucho trabajo abrirlos, y es por eso, es porque están vivos todavía. Vale, luego pues nada, empezamos con el tema de la cocción. Lo ponemos en la ollita, metemos los mejillones limpios, le quitamos las barbitas esas que traen, las hojitas de laurel y los ponemos al fuego. Vale. ¿Y cuándo vais a saber que los mejillones están en su punto? Pues esto es ultra fácil. Primero, vamos a darle temperatura, lo vamos a poner al máximo de nuestra cocina. Encendemos aquí la campana extractora. Encendemos el doble de temperatura. ¿Veis? Ahí está. Y de momento, pues el agua está fría. Los echáis ahí con el agua fría. Y yo ahora le voy a echar los trocitos de limón, una vez que deje la cámara, porque estoy yo grabando también. Luego, lo que os decía, ¿cuándo sabéis que estos mejillones van a estar preparados? Pues una vez que empiece el agua a hervir, como mucho, en 2 minutitos están. Y si no, como los mejillones están vivos, cuando los mejillones abran, cuando veáis que ahí, pues eso, estos mejillones están abiertos, ya están preparados para sacarlos de la cocción. Así de simple. Cuando se abren, los podéis retirar ya. Están cocidos, están perfectos en su punto. Y esto lo tomáis como queráis. Este es un mejillón al vapor, sin hacer absolutamente nada, ni vinagretas, ni echarle ningún tipo de salsa. Esto es para comer así, cociditos y calentitos. Fijaros que el agua empieza a coger temperatura y claro, pues se mueven, pues porque están vivos. ¿Ves?
Y eso, pues recordad, cuando estén abiertos, ya está. Podéis apagar el fuego, retirarlo, quitarle el agua y ya van a estar abiertos y a disfrutar de ellos. Vale, luego, dentro de un ratito, para no estar aquí con la cámara así todo el rato, ¿ves? ¿Veis que echan burbujillas? Pues es eso, porque se están empezando a coger temperatura. Y siguen cerrados, están todos cerrados. No hay ni uno solo que esté abierto. Recordad, si vais a la tienda y os dan una bolsa de mejillones y los mejillones están abiertos, no los compréis. Están estropeados, aunque no huelan. Es más, como te los tomes, aunque no huelan, te puede dar un tantarantán que te vas al hospital directo. Porque es un veneno, en caso de que estén estropeados y los cuezas y te los tomes. Son venenosos. Te dan una alergia, pero tremenda. Fijaros que ya empiezan a abrir, ¿veis? ¿Veis ahí? Es así de simple. Esta comida se hace así de simple. Y sin echarle nada, ningún mejunje, absolutamente nada. Así que, ¿ves? ¿Ves ahí? Están empezando a abrir solos. Solo por el mero hecho de tenerlos en cocción. Nada más. Así que ahora le voy a poner unos trocitos de limón y vuelvo. Bueno, veis que ya le eché ahí unos trocitos de limón por el medio. Ahí. Para que también se cuezan con ellos. ¿Ves? Y fijaros que ya están abriendo. ¿Ves? Están empezando a abrir, están comenzando a abrir. Y ahora lo vamos a tapar y dentro de nada, de un minutito, sacamos la tapa. Ponemos ahí la tapita un rato. Bueno, aunque yo he echado solo unos segundos con la tapa puesta, he parado el vídeo. Como ya más o menos tengo una idea del tiempo que tardan, ¿ves? He vuelto, ¿veis? Ahí lo tenéis. ¿Veis cómo se están abriendo solos? Se están abriendo. Pues ahora, desde que están así abiertos, ¿ves? Los tapamos y los vamos a dejar ahí 3 minutitos, 4 minutos. Ahora llevamos unos 7 minutos grabando aproximadamente, pues calcular otros 3 minutitos más y sigo grabando. Le he cambiado la tapa para que se me concentre un poquito más el calor, aquí. Vale, si no la otra me libera mucho vapor y quiero cocerlos también por la parte de arriba. Eso, solo he hecho cambiar la tapa, que no esté tan agujereada. ¿Veis? Después de eso, una vez que estén abiertos, eso, 4 o 5 minutos, 3-4 minutos, depende de la potencia que tenga la cocina. En este caso, no es una cocina muy potente. Luego, pues, aquí hemos echado pues, 1 minuto más, o sí, 5 minutos a cocerlos. Pero veis ya, ¿lo veis ahí los mejillones? Pues esto está ya preparado para sacarlos. Se han puesto amarillitos. ¿Ves? ¿Cómo están? ¿Ves? Pues esto está ya a punto de caramelo. Tal como lo tenemos, pues eso. Lo cerramos ahí, nada. Le damos 1 minuto más para que no se nos quede ninguno crudo. Recordad, si los mejillones están abiertos, cuando los compráis en fresco, no los compréis. Si están abiertos, no los compréis. Si huelen que apestan a podrido, ya tampoco, claro. Y, ojo, porque hay gente que los mejillones pues le dan alergia. Hay gente que es alérgica a este tipo de bivalvo. Y en este caso son mejillones de las Rías Gallegas. La diferencia con otros mejillones es la
el color de la concha y bueno, el sustrato que tiene el mejillón. Es muy rico, tiene un sabor muy rico, muy intenso a mar. Y bueno, estos mejillones que hemos comprado, esta olla de mejillones entera nos ha costado 4,80 € exactamente. 2 kilos de mejillón a 2,40 el kilo. 2,40 € cada kilo. O sea que, pues con estas dos bolsas, pues mirad todo lo que nos ha dado. Pues para todo esto. ¿Ves? Bueno, y con la misma, ya está. Esto ya veis que está en amarillito. ¿Veis el color del tono amarillo que tiene? Si abrierais uno de los mejillones a la fuerza, el mejillón por dentro estaría casi transparente, sería casi transparente. Tiene la carne también, una textura bastante firme, pero no tiene ese color anaranjado. ¿Ves? Ese color anaranjado es ahora de cocido. Y bueno, esto huele que alimenta. Esto huele muy rico a mar. A mar limpio y sano. ¿Ves? Y bueno, yo voy a cerrar esto ahora. Apagamos, lo dejamos reposar ahí, nada, 30 segundos para que baje el... Voy a apagar ya la cocina, mira. Vais a ver cómo baja ya la intensidad esto. Nada. El limoncito, que se lo eché un poquito después de haber metido los mejillones, pero que no importa. Y nada, lo dejamos ahí reposar un momento y volvemos. Y os lo echamos en la fuente para que veáis cómo se le saca el agua y cómo los pongo en la fuente. Hasta ahora. Bueno, ahora, ¿veis? Ya tengo asistente, me echo aquí una mano. Los mejillones ya están, ¿veis el colorcito ahí amarillo que han cogido? Esto está buenísimo, riquísimo. ¿Ves? Y han abierto todos los mejillones, solitos. O sea, esto es lo que os vais a encontrar después de que empiecen a abrir. 5 minutos más tarde, aproximadamente, con la cocina en nuestro caso a tope, le hemos puesto la tapa, acaban de abrir todos, y ahora le vamos a quitar el agua. Hay gente que utiliza el agua del mejillón para hacer otras cosas. Puede a lo mejor quiere hacer un espagueti con gambas y utiliza esa agua para echarle al espagueti que le coja esencia de mar, después una vez que también le introduce las gambas. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar ahora en los mejillones. Luego, ¿ahora qué vamos a hacer? Vaciar el agua de la pota. Hay que tener cuidado porque recordar que el agua está hirviendo. Luego, cogemos esto, lo ponemos así y lo vamos a vaciar. Por aquí. Así. Y cogemos unos trapos. Un trapito para que no me chamusque la mano. Y vaciamos el agua. Nosotros no vamos a utilizar esa agua, pero ya os digo que esa agua está rica para hacer cualquier otra cosa que esté relacionada con mariscos. Muy rica, muy rica. ¿Ves? Ahí está. Y ahí tenéis los mejillones. ¿Ves? Se ha quedado aquí. ¿Ves? Pues... ¿es como nos ha quedado? Fantástico. Luego, pues nada, esto lo ponemos en la mesa y lo servimos. Vamos para allá para la mesa y cuando lo tengamos en la mesa listo, sacamos unos pocos y acabamos todo este vídeo que os he hecho. Venga, hasta ahora. Bueno, y ahí tenemos. Ya lo tenemos aquí en la mesa. Yo, en mi caso, me gusta echarle una gotita de limón. ¿Ves? Ahora cogemos así el mejillón. ¿Ves? Sacamos de aquí, tras, y esto a la boca. O, en mi caso, yo le echo así una gotita de limoncito. Y esto está fantásticamente rico. ¿Ves? Cogéis así. ¿Ves? Sacáis cada uno los que queráis para el plato. ¿Ves? ¿Ves? Están todos... abrieron solitos. Así que recapitulamos. Cogéis el mejillón cuando lo vayáis a comprar. Que no estén abiertos ni que huelan raro. Luego los echáis en la olla con un poquito de laurel. Yo en mi caso también le he echado unos trocitos de limón. Lo llenáis de agua, los cubrís completamente de agua y los ponéis en la cocina. Pues a nosotros a tope lo hemos puesto. Desde el momento que hayan empezado a abrir ellos solitos, ¿ves? 5 minutitos. Le hemos puesto la tapa, lo hemos mirado 5 minutos después y cogen ese color. ¿Ves? Rojizo. Ese color. Ahí lo tenéis. ¿Ves?
Y nada, pues estos son los mejillones al vapor de aquí de Galicia. Vale, pues espero que os ayude para hacer vuestros mejillones y recordar que es una comida sencilla, muy nutritiva, esto es hierro puro y bueno, si son de las Rías Gallegas, esto es un manjar, o sea, ¿qué vamos a decir? Lo podéis hacer de muchas maneras, más que evidentemente esta forma tan simple, pero desde luego para mí es la más rica, sin ponerle absolutamente nada. Así que nada, espero que os ayude a hacer vuestros mejillones para la próxima vez y que no compréis ninguna cosa prefabricada ni reenvasada con cosas raras. Y esto viene directo de la batea, que es donde se cultiva el mejillón, a vuestra cocina. ¿Eh? Así que ya sabéis, 2 euros, 1 kilo. ¿Qué más queréis? Así que nada, espero que os guste y que os ayude. Venga, hasta otra, hasta luego, chao.